y por lo tanto vamos a estudiar la Biblia. Pero primero que todo les invito a que tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, Señor de Gloria, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad en este momento que tenemos como tu pueblo, los que estamos aquí, más los que en casa también nos siguen por este medio, de poder abrir tu palabra y aprender de ella, Señor, en una alimentación sana, santa y gloriosa, Señor, la cual es tu voluntad para nuestro crecimiento y madurez. Te ruego, Señor, y esa es mi oración, Señor, tú sabes, y la oración de muchos entre tu pueblo, que el corazón de tu iglesia, Señor, sea abierto para entender estas verdades, Señor. Y a la vez, entendiendo estas verdades, nada, Señor, nos detenga en la obediencia a ellas. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el amor, Señor, que nos has mostrado al permitir que funcionemos como un cuerpo local en este lugar, en este barrio, en esta localidad, Señor, en este sector. Y de acuerdo a eso, Señor, ser embajadores del evangelio ante todos aquellos que ven nuestra vida en Cristo. Señor, esperamos desate nuestros labios y también que nuestra vida e iglesia refleje verdaderamente lo que ahora somos como hijos tuyos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que vayamos entonces a un texto rápido como introducción en Juan capítulo 17. Y lo voy a leer, solo síganme ustedes, porque esto es solamente la introducción. Pero en Juan 17, si ustedes hacen un estudio concienzudo y profundo de Juan 17, en Juan 17 vamos a ver todos los principios que estamos viendo a través de estos meses, que hemos visto a través de estos meses, sobre el principio de que la iglesia es un cuerpo. Y uno de los términos que más se repite aquí en esta oración de Jesús, una oración que él hace al Padre, es la intención de él. Obviamente él ora de acuerdo a la voluntad del Padre y por tanto su oración es algo que él espera ver realizado. Por ejemplo, en el verso 22, escuchen, él dice, verso 21 y 22, solo como introducción, él habla de algo que la iglesia debe mostrar y que reúnen en esa pequeña palabra todo lo que significa ser un cuerpo llamado iglesia, ¿no? La palabra iglesia, fuera, eclesia, llamar, los llamados afuera o la asamblea de los convocados. Por eso hoy estamos en esta noche reunión. Dice Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y ese texto también lo estamos viendo a través del estudio expositivo, perdón, de Primera de Tesalonicenses que estamos teniendo los domingos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que muestra verdaderamente que somos una iglesia de salvos? Primeramente, lo que dice aquí el Señor, la respuesta a la unidad, ¿no? Mostrar que somos uno. Porque eso es parte del proceso en la madurez a la cual Cristo nos quiere llevar y que Pablo nos está enseñando en Efesios 4. Vamos a terminar pronto, ya en el verso, llegaremos al verso 16, pero vamos viendo en el contexto de Efesios 4, porque aquí termina todo este caminar que comenzamos hace ya varios meses, de entender por qué la iglesia es un cuerpo. Y yo ruego al Señor, hermano, de verdad oro con mucho temor y preocupación y anhelo de ver, no por la predicación, no por la enseñanza, porque mis palabras son solo palabras de hombre, pero sí espero que el poder del Señor, ¿no? Llegue a ustedes como le llegó a los de Tesalónica, ¿no? No fueron solamente palabras, sino palabras de poder en el Espíritu. O sea, espero que el Señor, hermanos, esté haciendo la obra en ustedes y que
pronto podamos ver como iglesia la unidad que vamos a empezar a mostrar de una forma mucho más visible, valga la redundancia, de una forma más vivencial, y a la vez mostrando así, hermanos, que hemos recibido la palabra. Porque cuando no hay un efecto, no hay una reacción a la obra de Dios, es una indicación, hermanos. Y por eso debemos ser muy cuidadosos, porque esto es donde cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Es una indicación de nuestra verdadera relación con el Señor. Entonces, individualmente nuestra relación con Dios se va a ver. Y corporativamente nuestra relación con el Señor como iglesia también se va a ver. Por eso Pablo empieza en Efesios capítulo 4 a darnos algunas ideas para que entendamos cómo es que en Efesios, él lo muestra aquí, así como más adelante en Tesalónica, él muestra algunas características de nuestra verdadera unidad y salvación, o verdaderamente nuestra verdadera unidad y que somos una iglesia del Señor, lo que estamos viendo en Efesios 4. Y quedamos en Efesios 4, 3 al 6, 4, 3 al 6, ahí vimos, porque la iglesia debe mostrar de una manera vivencial, práctica, visible, nuestra disposición, Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y hablamos de lo que eran las coyunturas y los ligamentos, ¿cierto? Cuando volvamos a tratar este tema, después de ya de estudiar otro ratico más, vamos a empezar en Marcos capítulo 7, prácticamente 6, unos versos antes del capítulo 7. Pero cuando volvamos a los asuntos de la iglesia, vamos a empezar de pronto los dones. De pronto el Señor nos guía a seguir con el tema de los dones o nos guía a seguir con el tema, otros temas que nos identifican como iglesia. Una de las maneras que nos identifica como iglesia es entender por qué la Biblia habla de coyunturas y ligamentos. Ya hablamos de eso, ¿no? En las clases anteriores. ¿Cuáles son las coyunturas? ¿Cuáles son los ligamentos, no? ¿Cuáles son los ministerios, los servicios y quiénes conforman o forman parte de esos ministerios y servicios para unir esas coyunturas con esos ligamentos y darle unidad visible al cuerpo, que es la iglesia? Pero hay 7 características, hay 7 verdades más que Pablo comienza a mencionar desde el verso 4, ¿cierto? Y dice, solícito, leo desde el 3, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, y dice en la nueva versión internacional, en una sola esperanza, o la nueva traducción viviente también dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Entonces, es lo mismo. Entonces, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, y termina con una verdad que resume todo esto: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Por qué usa tanto estas palabras? Vamos a ver si llegamos a eso para entenderlo. Entonces, cuando significa que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, quiere decir, hermanos, que la iglesia no es una organización humana. La iglesia no fue creada por el hombre. La iglesia no fue ideada por el hombre, aunque el hombre se ha atribuido a través de los siglos, desde el siglo tercero más o menos, segundo, tercero, ya empezaron a verse cómo Satanás de una manera muy velada y muy disimulada penetró la iglesia para poner en práctica, valga la redundancia y abro comillas, ciertas doctrinas que obviamente no son bíblicas, pero que en ese momento engañaron a muchos y la iglesia se volvió denominacional o, como decimos nosotros, organizacional. Y la iglesia no es nada de eso. La iglesia es una, no hay solamente sino un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Más que en un solo cuerpo. Y quienes formamos la iglesia, cuando alguien les pregunte a ustedes qué significa la iglesia, ustedes, hermanos, deben entender el término. La iglesia no es este lugar físico. La palabra iglesia, como dije ahorita en la introducción, se divide en 2 palabras. Ek, que significa fuera, Clesia, que viene de caleo, llamar.
llamados afuera. Hermanos, y lo estamos viendo en Tesalonicenses, Dios nos amó, Dios les amó a ustedes, Dios me amó a mí, por tanto, Él nos escogió para ser parte de un pueblo. No nos escogió por nuestras buenas obras, porque somos buenas personas, al contrario, somos malos, perversos, depravados y siempre en constante rebeldía con Dios. Pero Él se ha preparado un pueblo, somos nosotros. Por eso, amados hermanos, debemos considerar un gran privilegio, una bendición inmensa, ser parte de un cuerpo o de una familia o de un templo, como dice también en Efesios 3, Efesios 3 también, llamado la iglesia, donde Dios está orando. Qué privilegio, hermanos, entender, y ojalá ustedes lo puedan comprender, que Dios está orando en nosotros, en medio de nosotros. Por eso la iglesia siempre dice que es la iglesia de Dios y que está en Dios. Entonces, quienes formamos la iglesia somos visibles. Hay una iglesia universal, ¿se acuerdan? La enseñanza bíblica es, hay una iglesia universal. Es la suma de todos los creyentes. Pongámosle desde Abel, por decir así, que fue un creyente bueno, fue donde llegó la línea de sangre para terminar en Jesús en la cruz del Calvario por Abel, hasta los días de hoy, todos los que han creído en Cristo Jesús lo tienen como Salvador y Señor, porque en el cristianismo desafortunadamente se puede subdividir en ese ramal, ¿no? Los creyentes con Cristo, entre comillas, uso el término creyentes, y los creyentes con Cristo, perdón, y los creyentes sin Cristo. Los creyentes con Cristo y el Señor, y los creyentes sin Cristo y el Señor. Y es muy delicado esto porque estas dos palabras son muy importantes, hermanos. Están en la palabra de Dios. Y el Señor dice que si nosotros somos de verdad parte de la iglesia, entendemos que Jesucristo es el Señor de esta iglesia. Por eso se le llama que Él es la cabeza, ¿no? ¿Cierto? Nosotros pertenecemos a este cuerpo llamado iglesia de manera invisible o espiritual. ¿Quién lo hace? Bueno, vamos a ver cómo aquí a través de Efesios 3 y 4, Pablo nos muestra quiénes están obrando en la iglesia. Quien da la vida a la iglesia es el Espíritu Santo en 1 Corintios 12, 13, ¿no? Él mismo nos bautizó en un solo cuerpo. En paralelo con el Hijo, miren Efesios 4, 5, un Señor. Cuando en la Biblia se encuentra el término Señor, se refiere a Jesucristo. Por eso el término, el nombre de Jesucristo es doble, ¿no? Jesús, Salvador, Cristo, Señor. Hermanos, no sé ustedes cómo se estén viendo su fe, pero la palabra de Dios nos enseña claramente que es imposible ser un cristiano teniendo a Cristo únicamente como Salvador, pero sin ninguna clase de señorío o sujeción a su autoridad, ¿no? La verdadera fe se muestra mostrando como iglesia e individualmente que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Entonces, aquí en Efesios 4, la unidad del Espíritu, por lo tanto, esa unidad debe ser, viene del cielo, hermano, y tenemos que guardarla con temor, no permitir divisiones, no permitir pecado entre nosotros, no permitir murmuración y nada que lleve esa connotación de la carnalidad en el hombre que nos separe, que nos divida, que genere en nosotros problemas, divisiones, contiendas y situaciones que Pablo decía en 1 Corintios, ustedes no son verdaderamente espirituales, son niños, ¿no? Aún están luchando por cosas de la carne y Pablo lo menciona en 1 Corintios y se menciona también en 1 Pedro y se menciona también en Hebreos y en otros textos de la palabra. Entonces, el Espíritu trae la unidad a la iglesia. Un Señor en el verso 5 y en el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Entonces, la Trinidad de Dios está involucrada en la unidad de la iglesia. Y también nos mueve por medio de algo. En 1 Tesalonicenses se habla de la obra de fe, la obra de la fe, el trabajo del amor, ¿verdad? Y la esperanza. Algo que nos motiva a ser iglesia es la esperanza. ¿La esperanza en qué? Pues hermanos, la palabra de Dios nos enseña que somos extranjeros y peregrinos. El atado que llevamos a la espalda, nuestra maletica de viaje, se quedará acá. Simplemente estamos de paso. Tal vez usted puede confiar en sus riquezas, puede confiar en su posición,
puede confiar en su estatus social o en sus estudios, y eso de nada, hermano, le va a servir. Usted está llamado, estamos llamados simplemente a ser extranjeros y peregrinos. Pero el Señor nos integra a un cuerpo local individual llamado iglesia local, en una localidad, en un barrio, en una ciudad, aunque hay diferentes iglesias por las denominaciones, pero realmente debería existir una sola iglesia, en cierta manera, en una sola doctrina y fe, sin ninguna clase de nombre. Eso somos nosotros. Y Dios por eso nos incluyó. Ustedes están en esta iglesia, hermanos, en este cuerpo local de creyentes aquí en Santa María, por la voluntad de Dios. Usted no llegó acá por capricho del hombre, ni por, en cierta manera, ni siquiera por decisión suya, aunque usted estaba buscando un lugar sano donde congregarse. Este es el lugar sano y podemos demostrarlo de muchas formas, pero eso le implica a usted una responsabilidad, hermano y hermana. Le da a usted una tarea, es una responsabilidad que usted ha adquirido delante de Dios, no delante del hombre, no delante de la iglesia o del nombre iglesia, no delante de un grupo de hermanos, es delante del Señor. Entonces, debemos involucrarnos de una manera visible en formar la unidad. ¿Cómo? En un solo cuerpo, ¿cierto? 1 Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, ¿cierto? Por ejemplo, una organización puede deshacerse en fragmentos, ¿no? ¿Cierto? Podemos encontrar una empresa, se puede dar de quiebre y se desbarata, ¿no? Ya no existe la empresa, ¿no? Pero no un organismo como el cuerpo humano. Por ejemplo, el cuerpo humano se puede deshacer en fragmentos, sí, ¿cierto? Pero como estamos hablando de un cuerpo místico llamado iglesia, ¿cierto? Que es figura del cuerpo místico, por eso se menciona el cuerpo humano. La iglesia, por eso la iglesia no se puede defragmentar, es imposible, porque ella tiene una unidad interna y divina, hermanos. Una unidad que viene del cielo, no es una unidad que arma a los hombres. Ya humanamente quisiéramos, humanamente ver la unidad entre nuestros hermanos, humanamente. Y yo creo que ese debería ser el sentir de todos nosotros, ver de qué manera nos compenetramos de tal forma que seamos uno en Cristo, cumpliendo así la oración de Jesús en Juan 17, 21 y 21 al 23 que leímos al inicio. Por eso la unidad es interna y es muy importante y nunca puede lograrse por medio de planes humanos. Cuando falseamos una unidad por medio de herramientas, métodos humanos, estamos pecando. Para mí es pecado, porque estamos asumiendo la obra que Dios quiere asumir en medio de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Simplemente rendirnos a Él. Obviamente hay que trabajar, hermanos. Hay que ser evangelizadores. Hay que, los que enseñan niños, enfocarse con amor, por ejemplo, a esas criaturas que están recibiendo los primeros rudimentos de la fe. Me encanta cuando nos conectamos con Keren, que hasta Keren se pone bravo porque apenas se conecta, lo primero que le decimos es, pásenos la niña. Es cierto, pásenos la niña. Porque la nona le ha estado cantando a la niña, ¿no? Y la niña se queda mirando embobada a la nona cantándole un himno de la palabra, ¿cierto? Y eso es hermoso. Desde ahora nuestros niños tienen que ser enfocados en la fe de Cristo, sin quitarle la responsabilidad de los padres en sus propias casas, obviamente. Pero maestras, les animo, las maestras, los que enseñamos de una manera como lo estoy haciendo ahora, pero otros que enseñamos aquí de una forma visible o no visible, tenemos la responsabilidad de formar entre nosotros, hermanos, de ir creciendo en ese trabajo que todos tenemos. Los que sirven de muchas maneras en el cuerpo local, es importante el servicio de cada uno de ustedes, hermanos, y es importante que todos se involucren, los que tocan. ¿Qué haríamos si no están los que tocan? Bueno, cantaríamos a capela como nos tocó ahorita, ¿no? Que nos falló no conecté la siguiente estrofa para el himno y nos quedamos cortos. Y no importa, pero lo importante es que a través, por ejemplo, de la música y la alabanza se presta un servicio que edifica la iglesia y que honra al Señor por medio de la enseñanza de los maestros de diferentes formas, los que enseñamos de diferentes maneras, los que predicamos y los que servimos, ¿no? Damos gracias, doy el ejemplo, por ejemplo, ahorita con el buen trabajo del hermano Héctor, por ejemplo, nos dejó un baño muy agradable, ¿no? Muy bonito, y bueno, para los que somos de talla bajita, así como yo, me siento grande en ese baño. Los altos no sé cómo harán, ¿no? Pero Héctor le
empujó con ganas y con ánimo y nos dejó visualmente y agradablemente una comodidad para todos. Y eso es parte del trabajo de ser iglesia también, hermanos. No solamente en lo espiritual, sino en lo que conlleve la organización de la iglesia, administrar la iglesia. Muy bien, sigamos al otro. Dice, un cuerpo y un espíritu, como también fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando se habla de un espíritu, como estamos hablando en el contexto de iglesia y más adelante en el verso 7 lo dice, el espíritu es el encargado de edificar la iglesia. Él es el maestro. Por eso el Señor dijo en Juan 16:14, le dice, les dejaré a otro consolador. Él los enseñará. Hermanos, queremos ser una iglesia de poder. Bueno, ya lo somos, obviamente, pero tenemos que depender del Espíritu Santo en todo, en las direcciones, en las enseñanzas, en nuestra comunión, ¿no? Esto es una referencia al Espíritu Santo, que es el que da dones. Por eso, más adelante, Pablo lo va a mencionar en el capítulo 4:7 y vuelve a retomarlo en el verso 11, ya para terminar con el propósito de estos dones o 5 ministerios que vamos a ver cuando lleguemos a Efesios 4:11. Entonces, el ser miembro del cuerpo es el resultado de la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu nos trajo a esta comunión. Yo cuando salí de la antigua iglesia donde estábamos nosotros antes de reunirnos acá, nosotros oramos con mi esposa. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Seguimos acá o salimos y buscamos o nos guíanos, Señor? Y bueno, el Señor nos guió aquí a Santa María. Hemos estado aquí por 30 años, más o menos, lo que tiene que ver, más o menos, 28, un poquitico menos, bueno, pero hemos estado en ese rango de tiempo acá buscando servir al Señor y de una manera ser parte integral de la comunión de todos, como cada uno de ustedes lo ha hecho a través de los años acá. Entonces, fue el Espíritu del Señor el que nos trajo acá. Y el Espíritu también regenera, ¿verdad? Y el Espíritu mora en nosotros. La iglesia no es una organización humana, ya lo dije al principio, puesto que la presencia que el Espíritu muestra en nosotros constituye a la iglesia y es lo que es la base de la unidad de la iglesia. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, cuando hablamos de la unidad del Espíritu es serio, porque estamos hablando de que quiera corromper esa unidad del Espíritu, entra en un pecado, yo no digo sin perdón, ni más faltaba, pero es un pecado grave, porque usted se está oponiendo a la obra del Espíritu, usted está confrontando a Dios. Y hay de aquel que se enfrente al Señor, hermanos. Hay de aquel que busque dañar de alguna manera, ya sea interna o externa, a la amada de Dios, que es la iglesia, a la niña de sus ojos, que es la iglesia, ¿verdad? A la esposa de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es el sello especial sobre los miembros de la iglesia. El Espíritu la llena y está también impulsando, hermano, fíjense, a cada uno de ustedes a contribuir en el desarrollo hacia la madurez. Espero, hermanos, y estoy orando también, ahorita hablamos de ese tema. ¿Qué pasaría si Zoom ya no estuviera? Ya está, hemos hablado tanto de Zoom, de que sí, de que no, pero va a llegar el momento. Hermanos, los que están conectados allá ahora en sus casas, que listo, están en la comodidad de sus casas, vendrían a la comunión, harían el esfuerzo. Espero que sí, oro porque sí, y que sea para la gloria del Señor, si así es, y si no, que el Señor juzgue a quienes de una manera, pues, no digamos comprometida o poco amorosa hacia el Señor, deciden simplemente no venir a reunirnos para presencialmente recibir la palabra y también recibir la edificación por medio de la oración. También, ¿qué dice? Dice un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fueron llamados en qué, en una sola esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? ¿Cuál es la esperanza que habla aquí? Cuando en la Biblia se habla de esperanza, se habla de algo. ¿De cuál esperanza se refiere? ¿Es algo que vemos? ¿Es algo que esperamos? No, es algo que cuando dice esperanza tiene que ver con esperar. Es algo que está en donde esperándonos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cómo se llama esa esperanza? La vida eterna, ¿no? La vida eterna es una esperanza. La venida del Señor es una esperanza. Por ejemplo, Pablo decía en Efesios también, en Efesios 2:2, dice que sin Cristo estábamos sin esperanza. Ahora tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Efesios 1:12 al 14. Hemos recibido el adelanto. Dice,
dice en Efesios 1, 13 al 14, dice que son las arras de nuestra herencia, dice hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, el Señor nos adelantó un pequeño deleite, hermanos, de lo que va a ser la gloria. Hermanos, y si aquí humanamente no amamos buscar al Señor en su palabra, yo digo entre comillas, solo para ilustrar, menos lo buscaremos estando en gloria, por decir algo para que entiendan la contradicción. Si no amamos reunirnos como el cuerpo místico glorioso, amado del Señor, aquí en la tierra, menos nos reuniríamos en el cielo. Hermano, si no amamos, si no deseamos edificar el cuerpo de la iglesia aquí, preparando una iglesia pura y sin mancha, como dice en Efesios 5, para el Señor, menos lo seremos en gloria. Eso es para contraponer en verdad la responsabilidad que tenemos. Podemos mirar, por ejemplo, en Zoom quienes están reunidos y quienes faltan. Yo puedo mirar aquí quienes estuvieron hoy y hay un buen número, gracias a Dios, como aquí también hay un grupo de hermanos. Pero lo ideal, si fuéramos al modelo correcto, reuniéndonos sería presencialmente ya, hermanos, aquí. Haga el esfuerzo, ¿no? Que el Señor ve el sacrificio, en verdad que va a mostrar la obra de fe y el trabajo de amor de ustedes para edificar la totalidad del cuerpo, pero por la esperanza que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Pablo en Efesios 1 menciona que él ora para que los creyentes entendieran la esperanza, en Efesios 1:18, ¿no? Pablo habla de la esperanza de compartir la gloria del Señor. En 2 Corintios habla, ¿no? De gloria en gloria somos transformados. Y algún día dice, le veremos a él porque seremos tal como él es. Bueno, no sé cómo será ese momento, no sé qué significa. Quiero conocerlo, quiero entenderlo. No seremos como Cristo porque él es Dios eterno, ¿no? Pero recibiremos de su gloria. ¿Qué significará, hermanos? ¿Qué puede representar para nosotros? Reflejar la santidad, reflejar la perfecta comunión, reflejar el amor, sentir el amor. Mire, hay algo muy bonito y de pronto cuando vuelva a compartir en Tesalonicenses para este domingo, de pronto en Juan, miren la calidad del amor. Me gustó mucho esta frase y esa la voy a tocar en la próxima enseñanza. En Juan 17, miren la calidad del amor del Señor para con nosotros. Dice en Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué? Perfectos en unidad. ¿Para qué? Mire, la razón del para, las preposiciones en la gramática dan una razón del por qué lo anterior se menciona, ¿no? ¿Por qué el Señor quiere que seamos perfecta unidad? Para que el mundo conozca, para que el mundo crea en verdad que hay un Salvador, ¿cierto? Y también hay una conjunción, o sea, una palabrita que es la y, que une la frase anterior y dice, y que nosotros entendamos, como ellos, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿A cuáles ellos se refiere? No está hablando de los de afuera, está hablando de los que él está orando para que seamos perfectos unidos. Ojalá entendamos, hermanos, lo que significa ser amado de Dios. No somos amables por naturaleza, somos rebeldes. El hermano David enseñó eso en Romanos. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda. Y cuando la palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios, es porque así es. ¿Y por qué estamos acá entonces? ¿Por qué estamos buscando al Señor? Por la obra del Espíritu Santo que ha despertado en nosotros, abriendo nuestro corazón a la verdad y nos lleva a actuar en obediencia en base a la esperanza, ¿no? De que algún día seremos tal como el Señor, ¿no? Dice Efesios capítulo 4, versículo 5, un Señor, curios. Cada vez que usted encuentre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra Señor, se refiere a Cristo. Curios. Los cristianos murieron por millones en los primeros 3, 4 siglos de la iglesia, antes de que la iglesia erróneamente se amalgamara con el Estado romano, cuando el emperador se convirtió al cristianismo. Los cristianos eran confrontados con una verdad. Reconoce que César es César. En latín, César es Señor. Reconoce que César es el Señor. Lo único que tenían que hacer los cristianos era decir, sí, César es el Señor y arrodillarse ante la estatua de él. Pero obviamente los verdaderos cristianos no lo hacían. Ellos decían, Jesucristo es el Señor. Y una vez eran enviados a las fieras o eran
muertos. Todos los apóstoles murieron, solamente Juan murió de vejez, pero todos murieron mártires. Algunos fueron, creo que, no sé si fue Mateo. Bueno, hubo unos que fueron lanzados desde, un hermano del Señor que fue lanzado a una altura grande, en un peñasco. Otros fueron aseteados, o sea, con espadas y lanzas. Otros fueron apedreados. Pedro murió crucificado boca abajo y él dijo, no soy digno. Imagínense ser crucificado boca abajo, ¿verdad? Y le prendele fuego porque él murió durante las fiestas bacanales de Nerón en el año 60, 60 y tantos, cuando él incendió Roma, ¿verdad? Y tuvo fiestas por varias semanas, creo que 7 o más adelante, y quienes iluminaban los jardines del César eran los cristianos. En las cruces los empapaban de hebrea y les prendían fuego. ¿Se imaginan ustedes? Dicen que Pedro murió en Roma durante esas fiestas. ¿Y cómo murió él? De una manera horrible, obviamente. No soy digno de morir como murió mi Señor. Y él fue crucificado boca abajo. Según dice la historia, él fue también parte de esos que murieron en esas fiestas del emperador Nerón. ¿Por qué? Porque para él Cristo era el Señor y estaba dispuesto a morir por el Señor. La gran pregunta para nosotros, hermanos, es si Él es el Señor aquí, hoy, ahora, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Él? Pregúntese. Eso es una pregunta. Yo me la pregunto. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo debo actuar, Carl? Si yo tanto que digo que Cristo es mi Señor, ¿cómo debo actuar entonces si digo que Cristo es mi Señor? ¿Cómo debo amarlos a ustedes? ¿Cómo debo servirles a ustedes? Y no solamente a ustedes, es a la iglesia del Señor, porque estamos hablando de una manera corporativa. ¿Cómo muestro que en verdad soy un hijo de Dios? ¿Cómo demuestro que en verdad el Espíritu de Dios obró en mí a través de su palabra? ¿Cómo muestran ustedes que esta palabra que estamos hablando aquí hoy está generando un efecto en ustedes? Se tiene que ver, hermanos. No son condiciones de hombres, son condiciones divinas. Por eso el servicio al Señor es santo y también con condiciones. ¿Por qué? Porque estamos representando el señorío de Jesucristo. ¿Cómo llegar al señorío de Cristo? Bueno, en estos últimos minuticos para terminar ahí, ¿cómo comienza verdaderamente? ¿Cómo sabe usted que Cristo es su Señor? Primero, debe comenzar con el arrepentimiento. Para llegar a la salvación es necesario el arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que usted se ha arrepentido? ¿No? ¿Quién da el arrepentimiento? Primeramente, si estamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo fue que llegamos a arrepentirnos? Bueno, hay un acto divino antes de todo esto que se llama la regeneración. Y en un momento Dios permite que el velo de la incredulidad sea quitado y usted tenga delante de sí la hermosa oportunidad de una manera voluntaria, porque la palabra es dice, para todo aquel que en él crea, ¿no? Dice la escritura, ¿no? El que tiene sed, dice el Señor, vaya a la iglesia. No, en Juan dice, el que tiene sed, que venga a mí. O sea, usted tiene que ir. Pero ¿quién lo llevó a ir? ¿Quién lo motivó a ir si usted está muerto? Dios mismo. Venga a mí y beba del agua de la vida que gratuitamente. Arrepentimiento es apartarse del pecado, hermano. Los cristianos que viven con el pecado escondido en sus vidas, Dios tenga misericordia de ustedes. Si hay hermanos aquí en la comunión, espero que no. Y yo me debo cuidar de que yo tampoco lo tenga, que tengamos vidas dobles, ¿no? Pecado y espíritu. Cuidado con eso, hermanos. Es muy delicado, ¿no? El genuino arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento que está en 2 Corintios capítulo 10, se muestra o surge cuando una persona se somete al señorío de Cristo, ¿no? No puede resultar sino en un cambio de comportamiento. Entonces, no se enojen, no se sientan mal si uno humanamente les dice, muéstreme el cambio. Ustedes esperan que yo muestre un cambio. Estamos en un proceso constante de crecimiento. Esperamos no echarnos para atrás, ¿no? Para no defraudar nuestras almas. Pero uno también espera como veedor de las ovejas en el rebaño, en la iglesia de Dios, que cada uno de ustedes muestre que verdaderamente ha habido un arrepentimiento. ¿Cómo? Cambiando, cambiando. Por eso Pablo habla todo eso en Efesios capítulo 4 también, y en Efesios capítulo 4 más adelante lo habla. Digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cambio, hermanos. Si usted es salvo, como dije ya al principio en un momento del estudio, si usted es salvo,
el señorío es una señal porque estamos unidos a Cristo como el objeto de nuestra fe. Entonces, la salvación es obra de Dios, no del hombre, y por tanto, aquellos que creemos en Jesucristo como Señor, somos salvos aparte de cualquier esfuerzo que hagamos por nuestra cuenta. Eso es obra de Dios. O sea, no quiero que vayan a empezar a pensar que estamos enseñando una doctrina. Eso está en la palabra claramente mostrado y es demostrable y es por lo cual debemos vivir. Dios está orando, pero el hecho de tener una fe que Dios nos da, porque dice porque por gracia sois salvos a través o por medio de la fe, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Hablando de la fe, el cual dice que es un don de Dios. Eso viene de Dios. La fe que usted tiene, hermano, no la escupa, perdóneme la expresión, no la pisotee, no la menosprecie, viene de Dios. Entonces mostremos gratitud. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque el señorío de Cristo, comenzando con arrepentimiento, muestra al apreciar la fe que estamos unidos a Cristo, y cuando hay una fe verdadera, siempre va a haber una transformación de vida. Por eso Pablo dice, el que mentía antes, ¿qué dice? No mienta más. El que adulteraba, no adultere más. Primero de Corintios 6, donde dice, esto erais algunos, ¿no? Hablando de lo que eran antes ellos, hablando de los de Corintio, que era una iglesia de Jesucristo. Esperamos nunca ser como ellos, ni repetir nadita de lo que ellos eran, aprender de sus errores. Dice Efesios, 1 Corintios 6, donde dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo una gran verdad en el verso 11, y esto erais, tiempo pasado. Esto erais alguno, tiempo pasado. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. La palabra erais que está acá, ¿verdad? Es un verbo que implica una acción y ya paró, ¿cierto? Es un pasado, creo que es perfecto, bueno, creo que es así. Pero dice la otra verdad, mas ya habéis. El término habéis aquí está en un tiempo verbal que es, empieza en el pasado, sigue en el presente, continúa en el futuro. O sea, es un verbo continuo. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién? Por el Espíritu de vuestro Dios. Vamos a dejar ahí y de igual manera el próximo jueves retomo aquí en este punto 3, cómo la fe verdadera produce un cambio de vida, ¿no? Porque no podemos aceptar o permitir en nuestra vida que nuestra fe sea solo de nombre, ¿verdad? Porque muchos podemos decir que Cristo es el Salvador y fingir obedecer por un tiempo, pero si no hay un cambio de corazón, su verdadera naturaleza acabará manifestando. Hermanos, es bueno en la iglesia del Señor hacer eso de vez en cuando, reunir a los hermanos que están en este estilo de vida y hablarles del evangelio. Aquellos que siguen en sus cositas, siguen mostrando supuesta obediencia, mostrando que no hay cambio en otras cosas, hay que sentarlos y hablarles de la salvación del Señor, porque posiblemente es probable que no lo sea. Entonces tenemos que, hermanos, ser responsables con esto, porque la naturaleza que más alimentamos es la naturaleza que terminará por manifestarse. Entonces, lo que más le demos de comer o lo que más domine a nuestras vidas es lo que mostraré. Voy a pasar mi rayita de señal acá y damos gracias al Señor verdaderamente por la oportunidad. Hermanos, quedamos en Efesios capítulo 4, versículo 5, ¿cierto? Efesios capítulo 4, no lo anoté acá, pero creo que es el 5. Vuelvo a confirmar. 4, versículo 5, sí, para terminar, para ver el próximo jueves el verso 6 con esta hermosa frase de un Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una frase muy hermosa.
Entonces, mis amados hermanos, Dios les bendiga y espero en verdad, para la gloria del Señor, hermanos, que el efecto de la palabra en ustedes, mis amados, que están allá en Zoom, a los que están acá, se muestre de una manera, bueno, valga siempre la palabra, visible para el Señor, no para nosotros. De esa manera el Señor es honrado y glorificado. Entonces, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Voy a pedirle al hermano Francisco que a continuación siga con la toma de las peticiones de oración.